médicos irán a prisión luego de ser imputados por lesión grave. Un hombre denunció que estos médicos le extirparon uno de sus riñones sin su consentimiento y ahora debe enfrentar serios problemas de salud. Este hecho ocurrió hace 6 años en la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná. El hecho ocurrió en Santa Rita, Alto Paraná. Al brasiguayo Marciano Medeiros le habían diagnosticado piedra en la vesícula en el año 2010. La cirugía se realizó, pero luego de hacerse varios chequeos médicos, se constató que al hombre le habían extirpado un riñón. Se internó a la mañana con tal de salir a tardecita noche o al día siguiente, cosa que no ocurrió porque él se despertó 4 días después. Y ahí le dijeron los médicos, bueno, tuvimos que sacarte el riñón porque no, el riñón izquierdo, porque supuestamente no servía. Entonces, me pregunto particularmente, ¿y la ciencia entonces para qué está? No se hicieron análisis, no se hicieron una ecografía, nada de ninguna índole para determinar a ciencia cierta si era viable la continuidad de ese órgano dentro de su cuerpo. Según el abogado del denunciante, la denuncia se hizo recién en diciembre último, porque este no tenía dinero para solventar un abogado. Medeiros sufría problemas renales. Ahora ya no puede seguir con sus trabajos en la chacra y queda improductivo con una familia a cuestas. Incluso debió deshacerse de casi el 90% de sus tierras para costear sus estudios médicos. Estos médicos se escondieron de él a la hora de reclamar. Los acusados son Marcos Aníbal Villagra García y Eustaquio Ramón Benítez Ruiz Díaz, y la supuesta mala praxis se realizó en el Sanatorio San Ramón de Santa Rita. La extirpación le dejó al paciente de 53 años de edad secuelas graves físicas y psicológicas, según la imputación del fiscal Érico Ábalos. El abogado del hombre dijo que habrían falsificado su firma en la autorización. Además, indicó que la firma que aduce que está en la autorización médica de cirugía no es la de Medeiros, quien dijo que no firmó documento alguno. Ahora se aguarda resultados de una junta médica y pericia de la firma. El abogado de los imputados sostiene que no hubo un malentendido por el lenguaje de los médicos con el paciente, por lo que sí hubo notificación previa de que debía hacerse la extracción. La persona entró por cuestiones de cálculos en el riñón, pero que estaba muy deteriorado, estaba obstruido, estaba con agujeros y según las explicaciones médicas que pudimos leer, no había opción y dentro del protocolo médico era extirparle justamente el riñón para que no ponga en riesgo su vida. Se aguarda ahora la veracidad de la firma, así como un análisis forense del procedimiento quirúrgico. La expectativa de cárcel para los galenos es de 10 años.